¿Cómo están? ¿Todo bien? Buenas tardes, profe. ¿Bien y usted? Bien, por dicha, gracias a Dios. Bueno, vamos a empezar. Por favor, descarguen el material Está en el campus virtual en semana 10. Hay 3 archivos, un Word, un PowerPoint y un TXT. Vamos a estar trabajando con los 3. El tema es optimización. Eh, Ahí estamos grabando y voy a compartir en la pantalla. Si tienen algún problema con el audio o no me escuchan, me dicen, porfa. Muy bien. Rápidamente, la clase anterior estuvimos conversando y estuvimos viendo ejemplos de el tema que es normalización, ¿verdad? Desnormalización. Y vimos un ejemplo. Vimos una pequeña presentación donde hablaba de las técnicas que hay para desnormalizar, ¿verdad? Eso es repaso de la clase anterior. Básicamente lo que hacía era como devolverse, ¿no? Ya la primera forma normal la desnormalizaba, la segunda también. Entonces empezaban como a deshacer ya lo que uno conoce como normalización y a hacer las tablas desnormalizadas, ¿verdad? Vimos que se da duplicidad de atributos, ¿verdad? Vimos que, por ejemplo, en el primer caso dice combinación de tablas con 1 a 1. Vimos el ejemplo de un vehículo con un motor, ¿verdad? Donde decíamos que un vehículo y un motor tenían una relación 1 a 1. Y básicamente a la hora de hacer un join para tomar en cuenta los datos del motor, como la cilindrada, por ejemplo, y las válvulas del motor y los datos del vehículo, como por ejemplo la marca y el color del vehículo, al hacer ese query, pues teníamos que hacer el join de ambas tablas tal como lo hemos conocido siempre. Pero que lo que se propone más bien es eliminar una tabla, en este caso la tabla motor, y hacer una sola tabla. Entonces la tabla vehículo va a tener los datos del motor y claro, queda muy fácil hacer la consulta solamente sobre esa tabla. Sin embargo, ya la tabla ahí queda desnormalizada, ¿verdad? La tabla queda desnormalizada. Otro caso ahí que vimos esa es la combinación de tablas de 1 a 1. Vimos el caso de duplicidad de atributos no clave en asociaciones 1 a n. O sea, ¿qué era lo que veíamos ahí? Que, por ejemplo, que una asociación de 1 a n, ¿verdad? Donde teníamos una relación de 1 a muchos, como por ejemplo que un departamento tiene muchos empleados, pues entonces lo que hacían era duplicar los atributos, ¿verdad? Duplicarlos para tener y estuvimos viendo algunos ejemplos ahí, ¿verdad? Para tener en este caso, más facilidad, digamos, en el uso de los atributos. De una forma similar se hacía con las relaciones de muchos a muchos, ¿verdad? Que ya sabemos que tienen un rombo en el centro, ¿verdad? Que tienen una relación y que ese rombo del centro, ¿verdad? Esa relación se convertía en tabla y que lo que hacíamos era pasar atributos de las tablas principales, pasarlas a las tablas del centro, ¿verdad? Habíamos hecho un ejemplo con regiones para el primer caso, ¿verdad? Creo que habíamos hecho de regiones con países, algo así, o sí, regiones con países para el caso de 1 a n, y habíamos hecho otro ejemplo el de muchos a muchos, creo que era con empleados, departamentos y regiones. Entonces ahí lo que hacía era que se duplicaban los atributos en la tabla del centro.
Luego los atributos multivalorados, por ejemplo, el caso aquel de un atributo, perdón, de los derivados, era aquellos atributos que, por ejemplo, el salario se calculaba a partir de las horas laboradas más por el salario por hora. Y decíamos que ese cálculo no se hacía, sino que más bien el atributo derivado se hacía como tal, o sea, no se calculaba, sino que el atributo se le capturan los datos en vez de hacer el cálculo. Por último, los atributos multivalorados, que son aquellos que tienen más de un valor, ¿verdad? Los atributos multivalorados, como por ejemplo las personas que tienen varios teléfonos, varios emails, las personas que tienen varias nacionalidades. Entiéndase como atributo, ¿verdad? Entiéndase como un atributo, por ejemplo. No hay que confundir esta parte, ¿verdad? Aquí quiero hacer la aclaración, porque una persona, un empleado tiene muchos hijos, ¿verdad? Un empleado tiene muchos hijos, pero los hijos en sí son una entidad. ¿Ya? Y los hijos tienen nombre, tienen apellidos, tienen género, tienen edad, entonces como tal son una entidad. Pero, por ejemplo, estamos hablando de los multivalorados de los atributos, como por ejemplo la entidad teléfono, el atributo teléfono, ¿verdad? Que no se ve como una entidad, sino que se ve como un atributo y que puede ser de muchos valores, ¿verdad? Igual la nacionalidad, ¿verdad? Yo no puedo decir que la nacionalidad tiene color, tiene tamaño, tiene género, tiene dirección, o que la nacionalidad tiene modelo, o sea, no tengo una forma de ubicar la nacionalidad como una entidad como tal, sino que la nacionalidad también es un atributo. Entonces lo que pasa es que esos atributos como la nacionalidad y como el teléfono, que llegan a tener múltiples valores, los convertimos en una entidad. Los convertimos en una entidad por el proceso de normalización, en este caso la primera forma normal, pero no porque en sí ellos representen una entidad. El caso del motor, pues sí es un poco más evidente, porque un motor por sí solo, el motor tiene un conjunto de atributos, ¿verdad? Un motor tiene no sé, caballos de fuerza, tiene válvulas, tiene cilindros, tiene ¿cómo se llama? No sé, pistones, tiene todo eso, ¿verdad? Entonces podemos decir que lo ubicamos como una entidad con sus atributos. El problema es que a veces decimos que el motor es parte y es un atributo del vehículo, pero no está bien. O sea, podemos decir que el número de motor, que sí, que el número de motor pues conforma parte de un vehículo, pero el motor como tal se convierte en una entidad, ¿verdad? Hay un ejemplo tal vez no tan similar, pero piensen por ejemplo en una computadora, que yo digo que la tarjeta madre es parte de la computadora, o sea, una tarjeta madre es atributo de una computadora, pero por sí sola la tarjeta madre es una entidad. La tarjeta madre tiene puertos, tiene chips, tiene slot de expansión, tiene etcétera, ¿no? Tiene una gran cantidad de atributos, la tarjeta madre como tal. Entonces, cuando uno dice que la tarjeta madre es parte de la computadora, que es un atributo de una computadora, hay que ponerse a pensar un poquito hasta qué punto es un atributo de la computadora o ella como tal representa una entidad. Y entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Pues esta caso de la normalización lo que trata es más bien, en vez de ir haciendo esa separación, de ir juntándola, ¿no? Sí. Entonces, básicamente esas son las técnicas que se recomiendan, ¿verdad? Cuando hagamos la práctica que vamos a hacer, la práctica, la vez pasada se hizo una parte, ¿verdad? La segunda parte de la práctica, pues ahí voy a incluir algunos ejercicios de este tema para que quede más claro el tema. Yo siempre, como ustedes pues lo habrán notado, trato siempre de llevar todo a la práctica, no lo dejo así nomás en la mera teoría. De hecho, ya la vez pasada estuvimos haciendo algunos ejercicios. Entonces ahí ya lo vamos a pasar a la práctica para que a ustedes les quede un poco más claro este tema. De hecho, aquí está práctica de segundo parcial, pero eso es ya la práctica general. ¿Qué son las recomendaciones? Dice,
Si se detectan problemas de rendimiento y rentabilización de operaciones, se debería primero optimizar las consultas, que es lo que vamos a ver hoy. Revisar modelo de datos, no sea que el modelo de datos que estamos proponiendo para nuestro proyecto no esté muy bien concebido. Revisar configuración física de la base de datos, aumentar memoria, reorganizar y defragmentar archivos. Potenciar el servidor, y aquí yo les hacía les sacaba un poquito a mención el tema de la nube, y les decía que hace algunos años, 20 años, tal vez, no sé, 10, 20 años, esto no era tan fácil, ¿verdad? Si yo tenía un servidor viejito y mi empresa era más o menos, teníamos que pensarlo para comprar un nuevo servidor, porque teníamos que cambiar ese tarro por otro. Recuerdo que la empresa donde yo estaba, cambiábamos los servidores y nos traían unos nuevos y entregábamos los viejitos y nos daban un poquitillo de plata ahí, ¿verdad? Nos daban algo por esos servidores. Tiene un nombre, no sé si alguien me lo recuerda y me ayuda, pero a mí se me olvida. Yo sé que es un nombre que suena como a refil, algo así. Entonces, las empresas tenían eso de que te daban un servidor nuevo y te reconocían el viejo y te daban alguito por ahí, ¿verdad? Como cuando vas a comprar una batería nueva de un carro y te dicen, le doy 2.000 colones o 1.000 colones por la batería vieja. Algo así, pero tiene un nombre. Entonces eran tarros. Ahora no, ahora usted, si usted tiene sus servidores virtuales, es muy fácil el poder, les comentaba, cambiar de la configuración de un servidor, ¿verdad? Hablando de servidores, pero recuérdense que la nube tiene todo tipo de plataformas, tiene infraestructura, tiene la parte de software también, ¿verdad? Bases de datos, no solamente la parte de hardware, ¿verdad? Entonces la nube tiene todo, usted puede contratar todo en la nube. Entonces, si usted tiene un servidor ahí en la nube y no está muy conforme con su rendimiento, usted lo puede subir un poco, ¿no? Por unos cuantos dólares más, ¿verdad? Pero aquí la recomendación va en el sentido de que nosotros debemos primero ver estas cosas antes de que ir y hacer esta locura que le digo yo de la desnormalización, ¿verdad? Si la tasa de consulta se vuelve demasiado alta, se debe pensar en usar almacén de datos. Aquí estamos hablando del data warehouse, ¿verdad? La desnormalización, y está en rojo, debe usarse como recurso excepcional, ¿verdad? Entonces, yo esto más bien se lo dejo al tema de las bases de datos no SQL, las bases de datos que hoy en día están muy de moda porque son bases de datos que tienen ya otra filosofía, fueron creadas y desarrolladas, diseñadas pensando ya en otro tipo de aplicaciones, ¿verdad? Por ejemplo, les comentaba, creo que fue a ustedes, y como están algunos en varios cursos, pues posiblemente escucharon el comentario, y en una ocasión en otra universidad hicimos una aplicación donde trató de asimilar un poco a la aplicación esa que hasta que ya alcanzan con el anuncio de Trivago, ¿verdad? Y en esa aplicación se utilizaron como 5 bases de datos diferentes, ¿verdad? Entre ellas, 3 bases de datos no SQL y 2 bases de datos SQL. Por ejemplo, había una base de datos que era exclusiva para el carrito de compras, ¿verdad? Se me va el nombre ahorita, sé que es una base de datos que corre sobre RAM, y otra base de datos que se usó para la parte de la relación de usuarios, ¿verdad? Para los likes y las recomendaciones, todo el tema de los usuarios, digamos, se utilizó una base de datos de grafos, la Neo J4, ¿verdad? Que es una base de datos que si ustedes la ven, pues ella no usa tablas ni nada de estas cosas, lo que usan son grafos, como los grafos estos que vimos en estructura de datos. Entonces, cada nodo del grafo lo podíamos representar como un usuario, ¿verdad? De la aplicación, por ejemplo, y un arco entre un usuario a otro, pues establecía una relación, digamos, un usuario que le está haciendo una recomendación a otro usuario, por ejemplo.
o que le está dando un like o una cosa así. Entonces, las bases de datos desnormalizadas, no SQL, son, pues ya ellas fueron creadas de esa manera. Pero lo que estamos hablando acá más bien es de normalizar las bases de datos relacionales. Bases de datos que fueron creadas pensando y pensadas con la normalización y que vamos a tratar que vamos a desnormalizarlas. Y por eso es que no debería ser algo en lo cual deberíamos tomarlo como la primera opción. Bueno, volviendo a los tres archivitos que les subí, y entremos al developer. Entonces vamos a hacerle caso a esta recomendación. Empecemos primero a pensar en optimización. ¿Verdad? Entonces, los archivitos esos, hay un archivito, hay una presentación, ahorita la vemos, y hay uno que dice consejos para optimizar, algo así, es un Word, abramos ese. Y vamos a ir al developer. Muy bien. Y abran también el TXT. El TXT que dice semana 10 optimización. Muy bien, bien jugado. Vamos a empezar. Guardar como administración, martes, semana 10. Clase 10. Bien jugado. Muy bien. Entonces, acá nos vamos a conectar con HR y con System, ¿ok? Con los dos. System, HR 01 y nos conectamos. Perfecto. Y por acá tenemos 10 System Manager y aquí. Bien. Veamos el Word primero. Optimización de consultas, consejos. Dice. La siguiente es una lista de algunos tips que se pueden utilizar como guía para escribir y revisar consultas SQL. Esto no es una lista exhaustiva para obtener los mejores resultados de performance, pero puede servir como una referencia rápida para evitar las cosas comunes con Oracle PL/SQL. Número 1. La mejor manera de optimización de sentencias SQL es crear los índices. Los índices permiten un acceso más rápido a la base de datos, permitiendo un rápido acceso más rápido. Bueno, me perdonan, pero les quedo debiendo la redacción. En
En el TXT lo abrimos y vamos a buscar el que dice índices ahí. ¿Lo ven? Dice índices y ahí viene un ejemplito. Que dice create indices, drop indices. Eso que está ahí, esas 5 líneas que están ahí. Y lo vamos a pegar en nuestro HR. Dice índices. Select asterisco from employees, donde el número de teléfono sea igual a ese. Ok, ese teléfono es el de William. Entonces William tiene ese teléfono y William es el último empleado que está ahí, yo creo, en la empresa, en esos datos. Entonces imagínense que este archivo no tenga 107 líneas, sino que tenga 107 millones de filas y que William sea el último. Y yo estoy buscando el número de teléfono de él y la máquina tiene que hacer un barrido secuencial de todos los 106 millones hasta llegar al 107 millones, que es el de donde está William. Entonces, para yo no tener que hacer eso, yo creo un índice sobre el número de teléfono, pero ojo, yo creo un índice sobre este número de teléfono siempre y cuando yo esté seguro y entendido de que esta es una consulta frecuente. Pero si esta es una consulta que se hace por allá cada muerte de obispo, pues no, ¿verdad? La idea es que son consultas muy frecuentes, muy repetitivas, y entonces yo para hacerlas rápido, pues ya sé que se hacen siempre, pues mejor les pongo un índice. ¿Ok? Entonces creo un índice para que la consulta sea más rápida. Aquí hay varias cositas. Por ejemplo, vamos a copiar la consultita y la vamos a pegar abajito. Por ejemplo, yo puedo decir que le saque un substring al número de teléfono de 1,3 igual a 515. ¿Lo ven? Le estoy diciendo que obtenga prácticamente el código de área. ¿Sí? Bueno. Where lo puse en el where. Sí, está bien. El where sub str. Okay. Es la dislexia la que me mata. Ok. ¿Lo ven? Entonces me trae todos los que son con código de área 515. Aquí yo lo maté. Maté el índice. ¿Ok? Si usted hace un índice en un campo y a ese campo le aplica una función, olvídese del índice. ¿Okay? El índice sigue existiendo, obviamente, pero no está funcionando aquí. No aquí. ¿Okay? Entonces, recomendación, que no está ahí, creo, no está en la lista esa que les estamos viendo, pero sí está en la presentación. No use funciones en los campos índices, porque sí las puede usar, pero no piense que está haciendo uso del índice porque no es así. ¿Ok? Entonces, ese es un ejemplo donde yo mato la función del índice. Puede ser un tochar, un today, un to-number, no sé, lo que sea que yo haga. Un upper, lo que sea que yo haga. Y aquí creamos el índice. Y acá lo borramos. Ok, les había comentado que yo puedo correr un plan de ejecución acá. Me dice que el costo es de 2. Acá arriba. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tiene el índice. Si yo me borro ese índice con drop,
Dice que no existe. Entonces no lo he creado todavía. Entonces vamos a... Qué vacilón, ¿verdad? Vamos a crearlo. Dice que la columna list ya existe. Qué vacilón, ¿verdad? Índice no existe. Existe un índice, solo que no se llama así. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes le corren acá el plan de ejecución, no sé a ustedes cuánto les da, pero en mi caso está diciendo que es 2. Ah, bueno, se llama teléfono, aquí está, ¿lo ven? Dice que está usando una búsqueda por rango, un scan por rango, con un índice teléfono. ¿Sí? Entonces, es que aquí está en inglés. Entonces yo le voy a hacer IDX, drop IDX teléfono. Ok, ya lo borré. Ahora corro la consulta le corro el plan de ejecución de nuevo. Y me dice que es de 3, entonces sube el costo. Entonces, aquí lo que podemos ver es que el costo sube por no tener el índice, ¿verdad? ¿Quedó claro el ejemplito ese? ¿Puedo seguir? ¿Está bien? ¿O no? ¿Qué dicen? ¿Está claro? Sí. Tengo el micrófono apagado. ¿Sí me escuchan? Sí, pero yo se lo escucho. Sí, profe. Ok, pura bien. Bien, entonces, ustedes en el examen vienen y en la práctica vienen y hacen la herramienta esta de recortes para variar y pegan el plan de ejecución. Toman de acá, lo pegan y, ¿verdad? Pegan por ahí el query, pegan esto ahí, pegan lo que hacen. Y bueno, este de Mattel índice no, ¿verdad? Solamente ese otro ahí. Y ya ponen una respuesta acá. Entonces ustedes le ponen ahí respuesta. Según el plan de ejecución, podemos notar que el costo es menor al crear un índice sobre el atributo teléfono. Obviamente que lo comparan con el plan anterior, ¿verdad? Con el otro, con el que estaba donde no estaba indexado. Entonces, si la pregunta era que cómo se optimiza esa consulta, pues la respuesta es esta. Con una imagen del plan y con una respuesta acá, justificando con el plan y explicando la respuesta. Muy bien. Entonces, digamos que esta parte de acá, esto del índice, digamos que es algo en relación con esta primera recomendación que está acá. Cuando sea posible, dice, evite like, ¿verdad? Entonces, aquí yo pude haber usado un like en este cuerito que está acá. Yo pude haber usado like, y si no me equivoco, pues ese ejemplo está aquí, en el TXT, ¿verdad?
aquí hay un like, ¿verdad? Podemos tomar este que está acá. Podemos tomar estos dos, donde dice Select Distinct, ahí podemos tomar estos dos y pegarlos acá para ir un poco más rápido. Y si se fijan, aquí le podemos poner un comentario que diga like. Bien. Si ustedes se fijan, lo que está buscando es el número telefónico que termina en 7. Y yo le hago acá el plan de ejecución con like y me dice que tiene 3. Y si le hago el plan de ejecución con substr, me dice que tiene 3. Entonces ahí ustedes pegan el query, los queries pegan el plan de ejecución, los dos planes de ejecución y la respuesta ustedes dicen. Los planes de ejecución son iguales, no hay diferencia. Sin embargo, según la teoría, es más eficiente la otra consulta, porque dice que evitemos el like. Entonces, si los planes de ejecución le dan igual, pues sí, ahí váyase por la teoría, lo que la teoría recomienda. Ok, vean que acá yo le estoy dando 12, porque yo sé que tienen 12, tamaño 12. Pero si yo no sé eso, o sea, si no sabemos el tamaño, o si tienen diferente tamaño, entonces lo hacemos con un len. Un len. ¿Sí? Ok. En caso de que hayan diferentes tamaños, ¿no? Que es muy normal. En este caso aquí lo que usamos es un len. Y hacemos el query. Me trae 7. Y hacemos este otro query. Y me trae 7. Es muy importante que revisen que los resultados sean iguales, porque podríamos estar comparando peras con chayotes, ¿verdad? Tenemos que estar comparando resultados para ver la eficiencia, pero de consultas que sean iguales, que me den iguales resultados, ¿no? Porque yo puedo cambiar una consulta y decir que es más eficiente, pero la consulta me da otro resultado, ¿ok? Ahora, vean que aquí estoy agregando una función. Podría ser que esta función le perjudicara. En este caso, por ser datos tan pequeños, no. Pero aquí yo estoy usando el like y aquí estoy usando substring. Pero al usar una función adicional, podría ser que más bien esto me perjudicara. ¿Ok? Porque tengo que aplicar esta función. Entonces, hay que tener mucho cuidado. No podemos decir que es que como usamos like, que mejor evitemos, mejor el len. Bueno, sí, pero puede ser que por el hecho de haber aplicado len, a lo mejor la función esta la vuelvo más ineficiente. Muy bien. Entonces, este tipo de cositas hay que tomarlas en cuenta a la luz de estas recomendaciones. ¿Cierto? Dice, no utilice la operación de set unions. Si el objetivo se puede lograr a través de un union all, incurre en una operación de ordenación extra. Perdón, estoy mal. Que utilice mejor el union all en vez del unión, ya que unión incurre en una operación extra, digamos. Eso lo pueden ver en el TXT, en el ejemplo que está antes. En el ejemplo que está antes de este que acabamos de copiar, vean que hay dos conjuntos. Cuando hacemos A unión B, aquí hay que tomar en cuenta que si es la unión normal, el 4 se repite en los conjuntos, ¿verdad? Esto viene de la teoría de conjuntos, ¿verdad? Que se ve, si no me equivoco, en matemáticas discretas. También lo vemos en el cole. Si yo hago una unión de conjuntos, los elementos repetidos no se toman en cuenta. En nuestras consultas, para no tomar en cuenta los repetidos, tiene que hacer un distinct.
tiene que discriminar o ordenar primero y ver cuáles están repetidos y eliminarlos. Entonces, eso me ocasiona problemas. Entonces, si eso no me importara, hago el union all. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿lo ven? Me parece que ya lo habíamos hecho. ¿Sí? Entonces, este ejemplo, lo que prueba es, lo podemos repetir si quieren, porque este ejemplo lo que prueba es, vean que estoy copiando desde acá, desde donde dice el ejemplo para demostrar union all, hasta aquí. ¿Ok? Y eso lo podemos pegar acá como una muestra, digamos, de lo que dice ese punto. Hay una cantidad de viento excesiva. Ya está que asusta. Pues, yo creo que no me va a dejar crearla porque ya está creada, ya. Sí, ya está creada. Entonces, creamos tabla 1, creamos tabla 2, hacemos los insert. Ahí me los insertó. Hacemos structure insert. Y ahí me las insertó. Hacemos el union all. Nos muestra los repetidos. Ah, ya sé qué pasó, ya estaban. Entonces voy a hacerles un delete. Eso ya estaba, ya lo hemos hecho. Delete from tabla 1. Vamos a borrar. Delete from tabla 1. Pum, se fue. Tiene 10. Y delete from tabla 2. Se fue. Ahora sí. Insertamos en tabla 1. E insertamos en tabla 2. Muy bien. Ahora, si podemos ver aquí está A, B, C, D, E y aquí dice ABC. ABC se repite. Cuando hacemos el union all, él me trae 8, porque él me trae los repetidos. El otro señor, que sería el A union B, ¿verdad? El unión común corriente que conocemos. Este señor me trae solo 5. Si corremos los planes, ambos planes, pues aquí me dice que sí. Me dice que dura 8. El costo del unión 8. Y si corremos el de union all, me dice que 6. En algo tan pequeñito, ¿verdad? En algo tan chiquito. Ahora imagínense una cosa grande, ¿verdad? Las diferencias que podemos notar. Aquí el problema es si podemos vivir con esto, ¿verdad? Con el union all. Pero es mucho más eficiente. Es mucho más eficiente. Entonces, por ahí un poquito me la voy aquí jugando con el Word y con el TXT y con el SQL Developer. Entonces, aquí ya hicimos una muestra de esto que dice acá del punto 3. El punto 4 dice, seleccione solo aquellas columnas de una consulta que sean necesarias. Las columnas adicionales que no se utilizan realmente incurren en más entrada y salida. Bueno, caso típico, el select asterisco. Ya, a veces uno por pereza hace un select asterisco. Sí, pero yo no las quiero todas. Tal vez solo ocupo una parte. Entonces, ¿para qué hago un select asterisco? Al rato solo ocupaba el nombre y el apellido de este señor, del que tiene o de los que tienen un teléfono que termina en 7. ¿Para qué hago el select asterisco, verdad? No utilice palabra clave distinct si el objetivo es
se puede lograr de otra manera. Distin incurre en una operación de ordenación extras. Por lo tanto, ralentiza sus consultas. ¿Okay? Entonces, el Distin ordena para ver para pues luego distinguir o discriminar los que son distintos, ¿verdad? Es decir, para quitar los que se repiten. Si vemos el TXT, no sé si había un ejemplillo ahí, me pareció ver indistinct. Aquí está distinct. Select distinct, pero no hay nada. Índices, no. Okay. Muy bien, entonces podemos hacer acá un select. Vamos a ponerle acá asterisco y le vamos a poner distinct. Le decimos select el nombre y el apellido, el nombre y el last name from employers. Ok. Me trae 107. Ok. Ahora, esa misma consulta la copio y le doy acá distinct. Sale aquí, la corremos y nos trae, mira, ¿y ahora? Como que no hay repetidos. Sí hay repetidos. Bueno, dice que no hay repetidos. Pero en todo caso, yo juraba que hayan repetidos. Entonces, aquí le corremos el plan y me da 1. Aquí le corremos el plan, ¿verdad? Y me da 2. Y ahí me subió por el distinct. Ok. Y vean que ni es necesario porque ni hay repetidos. Entonces estoy aplicando un distinct ahí por pura barra. Ok. Entonces, dice por acá, no utilice distinct. Cuando se utilizan varias tablas, consulte siempre una columna utilizando un alias o utilizando el nombre completo. No deje el trabajo de la conjetura a la computadora. Esto es aquello cuando nos da la ambigüedad y eso, pero aún así, aunque no nos dé ambigüedad, siempre es recomendable usar alias, siempre, para que la computadora sepa de dónde viene cada cosa. O sea, usando los alias, ella sabe perfectamente, va directamente a cada tabla porque ya yo le estoy especificando de quién es, ¿verdad? Utilice alias significativos para tablas vistas. Utilice alias significativos para tablas y vistas. Bueno, esto es igual, solo que usar alias, digamos, que sean representativos. Escribir sus consultas. Al escribir sus consultas, haga uso de la operación exit, siempre que sea posible. Ya que Oracle sabe que una vez que se ha encontrado una coincidencia, puede detenerse y evitar una exploración completa de la tabla. Ok, entonces
Dice que una coincidencia, dice, una vez que se ha encontrado una coincidencia puede detenerse, ¿sí? Y evita hacer una exploración completa de la tabla. Pero viene y explica aquí. Si el predicado selectivo está en la subconsulta, use IN. Si el predicado selectivo está en la consulta padre, utilice EXIT, ¿verdad? Entonces, vean cómo yo puedo usar IN, puedo usar EXIT, pero depende. Ahorita vemos esta, el de los alias. ¿Ok? Entonces vamos a poner un comentario que diga exit versus in. Ok. Y vamos a pegar aquí esto y se lo voy a pasar al chat. Ahí se los pasé. Consulte el ID del departamento y nombre para todos los departamenteos que tienen más de un empleado. Usando exit e in. ¿Cuál es más óptima? Háganla. Minutos. Están muy aburridos. Dice, consulte el ID del departamento y el nombre para todos los departamentos que tienen más de un empleado. Usando exit e in. ¿Cuál es más óptima? O sea, tienen que usar la misma consulta, una con exit y otra con in.
¿Ves? Entonces, preguntillas como así son las que yo hago en el examen. Para este tema, ¿verdad? En algunos casos hay que combinar un poco lo que se ve en lenguajes con esto, ¿verdad? Porque algunas consultas ya no son de, bueno, en lenguajes y en otro curso, ¿cómo se llama? En fundamentos. ¿Ya alguien la hizo? Para pasarles otra. ¿Verdad? Sería select, el ID dice, el ID y el nombre. Que se me hizo el mouse. ¿Okay? Select department ID, ¿verdad? El department name from department, ¿sí? Where department ID in, vamos a hacerla con in y hacemos el subcuerito acá, select el department ID, ups, sí, from employees, sí, los que tienen más de un empleado, nombre para todos los departamentos que tienen más de un empleado, entonces aquí sería un group by, el department ID, ¿cierto? Y aquí le hacemos un having, found, contamos, mayor a 1, ¿cierto? A ver. Entonces, lo corremos a ver. Y paréntesis, provide, paréntesis. Having come from employees group by department ID. Having mayor que 1. ¿Cómo que un paréntesis? Grow. Dice el paréntesis derecho. Ay, es que está malo. Aquí es... Ay, qué locura. Ahí. Sigue malo. Profe, es porque el group está mal escrito. Sí, Sigue mal escrito. Está mal escrito siempre. Sí. Ay, aquí. Con razón.
Qué razón. Gracias. ¿Ves? Me trae 8, ¿lo ven? Ujú. Pero noten cómo, no sé si ocupan que se las pase, se las paso ahí al chat. No sé. Aquí. Ahí está. Ahí se fue. ¿Lo ven? Entonces, yo estoy haciendo la parte de la condición acá en la subconsulta. Yo estoy diciendo que condicionándolo a que sean mayor que 1 y todo, ¿verdad? Aquí. Y la teoría lo que dice es que dice que si el predicado selectivo está en la subconsulta, use in. Pareciera que debería usar in. Pero si el predicado selectivo está en la consulta padre, utilice exit. Aquí está en la subconsulta, pareciera que está bien que use in. Si yo le corro el plan de ejecución, me está dando 4. Ahí. Vean que hay un índice acá, me está mostrando un índice del departamento, en el ID del departamento, está indexado. Porque llave primaria, eso es algo muy importante. Las llaves primarias por sí solas ya son un índice. ¿Ok? Ahora lo copian, ya la tienen ahí, la copian y la hacen con exits. Entonces para el exit hay que hacerle algunos cambios. Vamos a poner un alias, de hecho el alias se lo podemos ver puesto acá arriba también, que es una de las recomendaciones que da. Vamos a ponerle un alias ahí y un alias acá. Ups. Y un alias acá. Y vamos a quitarle este department in. Le vamos a poner exit. Nada más. Y qué más, antes del group by, antitos del group by, después del from le vamos a hacer el join, where a punto, carajo, a punto department ID sea igual a b punto department ID. Ahí hacemos el join, hacemos el group by. Yo creo que ahí ya. Y el having, ¿verdad? Ok, la corremos. Vean que también nos da 8. O sea, es muy importante que el resultado sea igual. Porque si no estaríamos haciendo cosas completamente diferentes. Entonces uno dice, vea, es que es más óptima. Dice, sí, pero está haciendo otra cosa. Y una es con in y otra es con exit. Corremos el plan. 17. El doble, ¿verdad? Y corremos el plan acá. ¿Cómo? Sí. Me ha dado 8, ¿no? Corremos acá. Y da 4. Lo corremos acá. Y da 17. Y estas son consultas fáciles. Ya en la vida real, pero hay consultas muy, muy, muy complejas. Muy complejas. Y que uno tiene que meterle mano para poder optimizarlas. Porque son consultas que usan muchos atributos, muchas tablas, muchos datos. Vean, yo he visto consultas que uno se lee La Nación, toma café y la consulta no termina.
Sí, uno se va, se toma un café, se lee el periódico y se da echa una habladita en la hora del café y regresa y la consulta todavía está corriendo. En la vida real, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado, porque es igual que la programación. Cuando hacemos nuestros primeros programas, por lo menos a mí lo que me decían era preocúpase porque le corra. Nada más, usted solo preocúpese porque le corra. Y claro, ya uno el último día que tiene que entregarlo, yo le pegaba unos machetazos, ¿verdad? Con tal de que corriera. Y lo hacía correr, ¿verdad? Y ahí me iba bien, el programa corría, ¿verdad? Pero había un compañero que él tenía la costumbre que primero se ponía a ponerle flores, a ponerle cosas bonitas y a arreglarlo y acomodaba el código y todo, y al final no le corría. Entonces uno le dice, no, usted preocúpese porque le funcione. Pero conforme vas avanzando, te vas dando cuenta que ya no solo es el hecho de que te funcione, es que ahora tenés que ser eficiente. ¿Verdad? Lo que antes hacías con 1000 líneas, trata de hacerlo con menos. O tratar de usar sentencias más eficientes, o evitar usar esta fórmula, o evitar esta otra, o no uses esta sentencia porque es ineficiente, o porque mejor no usas otra técnica, cosas como esa, ¿no? Entonces vean, la normalización es un caso típico, o sea, la normalización se trae abajo el rendimiento, porque la normalización, el tema de los join y de las tablitas, de las muchas tablitas, me trae problemas de rendimiento. Entonces, por eso vemos en Data Warehouse que existe lo que se conoce como un modelo estrella, un esquema estrella, donde las tablas más bien se desnormalizan, porque queremos hacer más rápida la consulta, ¿verdad? Entonces, este es un caso típico que lo vamos a copiar y lo vamos a pegar ahí, debajo de la 8, ¿verdad? No modifique las columnas indexadas con una función como el retrieve, tuchar, upper trunk, ya que esto evitará que el optimizador identifique el índice. Si es posible, realice la modificación de la condición. Si accede a la columna indexada mediante una función, por ejemplo, NVL, considere la posibilidad de crear un índice basado en función. O sea, hay unos índices que se le llaman índices de función. Pero esto es lo que les decía, ¿no? Esto era lo que les decía acá, donde yo les puse maté el índice. Okay, este caso, ¿ok? De que tengo un índice porque quiero hacerla más eficiente, pero le aplico una función y ahí estoy cometiendo el gran error de que estoy neutralizando la función del índice. ¿Sí? Caso típico, por ejemplo, creo que no sé si viene en la presentación. Caso típico de eso es, digamos, que por ejemplo yo haga select first, vamos a ver si me sale, first name from employees where el department, no sé, me parece, para ver si lo logro ejemplificar, where department ID igual 100. Me parece que hay 100.
O creo que empieza en 90 más bien. Sí, ahí está. Okay. Estos señores, Nancy, Daniel, John, Ismael, José Manuel y Luis, estos 6 pertenecen al departamento 100. ¿Verdad? Aquí le podemos poner el department name. Regáleme un segundito. Uy. Department. Estoy ciego. Es que estoy con employees, no puedo. Bueno, voy a dejarlo ahí, pero de department. De department. No. Es que quiero los empleados. No. Así. Ok. Toquecito nada más. Toquecito. Entonces, pero ese señor, si vemos la tabla de empleados, aquí, describe employees. Vemos que el department name, el department ID es un number de 4. Entonces, si yo le ingresara esto así entre comillas, pues en este caso me lo trae, me lo trae. Pero digamos que yo le quiera, como lo puse entre comillas, yo le quiera hacer un tuchar. Yo le quiero hacer un tuchar para convertirlo. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces, lo que se recomienda es, en vez de aplicarle un tuchar a esto, hágale algo a la parte de la derecha. ¿Sí? Si yo sé, digamos que... Vamos a ver cómo es el asunto. Si yo lo quiero convertir a tuchar, porque vamos a ver si esto es numérico, ¿sí? Así, digamos, si eso es numérico, y yo sé que este señor, el índice, es este char, es varchar, entonces yo le doy un number para poderlo igualar. Pero vean que yo le estoy haciendo la conversión de tu number al, ¿cómo se llama? Al department ID, porque el department ID, digamos que es varchar, y yo lo quiero comparar con algo que es numérico, entonces le hago la conversión aquí, y si ese department ID es un índice, yo lo estoy matando aquí. Lo que se recomienda es, bueno, no haga esto con el índice, porque lo está dañando, mejor hágale algo a la parte de la derecha. A lo mejor trabaje la parte de la derecha, pero no todo el índice. Eso es lo que, básicamente eso es lo que dice aquí, eso es lo que recomiendan aquí, verán en la 9. Que yo lo apliqué como haciéndole un substring al cómo se llama el número de teléfono. La 10. Siempre es mejor escribir instrucciones SQL separadas para diferentes tareas, pero si debe usar una sentencia SQL puede hacer una declaración muy compleja, un poco menos compleja, utilizando la operación union all. O sea, esto ya vimos un ejemplo ahí arriba de que se recomienda más usar el union all, y aquí lo están recomendando más para el tipo de operaciones complejas. La 11 dice, no se recomiendan
combinaciones, vistas complejas a vistas complejas, en particular las combinaciones de una vista compleja a otra, esto hace que la vista compleja se instancie y las consultas se ejecutan contra los datos de esa vista. O sea, una vista muy compleja, que yo haga una comparación con otra vista, se va como a recargar todo el trabajo a la operación que se hace sobre la vista compleja. Entonces, no, eso no se recomienda. No tengo, digamos, un ejemplo ahorita para eso. Tengo que inventarlo. Las consultas desde una vista requieren que todas las tablas de la vista a la que accedan para que devuelvan los datos. O sea, las consultas desde una vista requieren que todas las tablas de la vista que se acceda para que devuelvan los datos. Si no es necesario, entonces no utilice la vista, en lugar utilice las tablas. Solo si es necesario, define una nueva vista. Es decir, yo tengo una vista que utiliza 10 tablas y yo estoy siempre usando la vista, pero la vista está haciendo acceso a 10 tablas y tal vez yo quiero hacer una consulta que no necesito esas 10 tablas. Entonces, ¿para qué estar haciendo uso de una vista? Porque es vista, pero es una vista compleja, cuando no ocupo de las 10 tablas, tal vez solo ocupo 3 tablas. Entonces mejor o hago la consulta directamente sobre las tablas, o hago una nueva vista solamente con esas 3 tablas. Pero no tiene sentido estar usando una vista compleja si no es necesario. Igual de esa tendría que inventarme un ejemplo. También hacer uso de hacer una order by en un gran conjunto de datos, especialmente si el tiempo de respuesta es importante. O sea, aquí el tema es que el order by siempre va a ser una torta, ¿ok? Por acá tenía el distinct, vamos a copiarlo, el del distinct. Vamos a pegar aquí abajito y le vamos a poner entre comentarios order by. ¿Okay? Entonces, aquí saco el distinct y aparte de eso le digo order. Vamos a copiarlo. Y aparte de eso le digo order by first name. ¿Sí? Ahí están. Empieza con la A. Recuerden que el descending, bueno, es que como les digo, algunas veces yo también, pues, de alguna manera les recuerdo el curso de lenguajes. Recuerden que aquí es ascendente, ¿verdad? El default es ascendente. Entonces no se pone. Solo se escribe el descendente. Pero el as no es necesario, porque ella lo toma por default. Estas son las mismas consultas, solo que decidí que la segunda la quiero ordenar. Ya dijimos que el distinct es nocivo y el order by es más nocivo todavía. Entonces aquí estoy nocivo, totalmente nocivo. Bueno, aquí me dice que es 3, son apenas 107 filas. Aquí me dice que es 2. Ok. Vamos a hacer la misma consulta, pero le vamos a quitar el distinct. Hay 3 formas de ver la consulta. Una sin distinct, otra con distinct y otra con distinct y con order by. Ok, entonces corremos el plan de ejecución, me dice 1, sin nada, así pelada. La corremos con distinct, perdón, me dice 2. La corremos con distinct y con order by, o sea, cargadita, y nos dice 3. ¿Sí? Entonces noten cómo
Noten cómo va aumentando los costos conforme yo le vaya agregando cosas. Y si no son necesarias, y si son cosas que las agregué porque las agregué porque tal vez agarré la consulta que la tenía por allá y me la copié. Y le copié el order by y le copié todo, pero en realidad no lo necesito. Y noten los planes, vean este plan. Vean lo que dice, nada más full scan, dice, eso es todo. Esta otra ya dice que hay un OSOR único, dice, y hay un full scan index. O sea, aquí pregunta por el SOR y dice que no SOR, NSOR, que ya está hablando aquí de un ordenamiento. Posiblemente porque ocupa hacer el disti, hay que ordenar. Y ahora vean este otro, la tercera. 2 veces SOR. El primer SOR del order by y tiene un costo de 3 también. El SOR ese del order by, la segunda línea, tiene un costo de 3. Luego el SOR segundo, el SOR unique, dice que tiene un costo de 2. Y el full scan index tiene 1. Al final de cuentas, esta consulta me está saliendo por 9 en total, si lo sumamos. ¿Verdad? Y esa es la tercera, pero vean la primera. Cuesta 2. Sí. Y la segunda tiene un SOR, el SOR del disti. Me cuesta 5. Pero ya esta se nos dispara. Casi el doble. Muy bien. Entonces, estos son ejemplitos muy sencillitos, muy básicos, pero que son ejemplitos que nos ayudan a ejemplificar. Valga la redundancia. Y la 14, de esa sí estaba para morirse. Porque la 14, de nuevo vamos al curso de lenguajes. Optimización de consultas. Híjole, ¿dónde me estoy metiendo? Vamos a ver. Programa avanzada. Y es aquí. Optimización de consultas con ejemplos. Okay. Dice, utilice instrucciones case en lugar de decode, especialmente donde están involucrados decodes anidados, ya, porque aumentan la legibilidad de la consulta. Pero hay que ver no solamente el tema de la legibilidad, sino el tema del rendimiento, que es lo que nos interesa. Conclusiones. El rendimiento de las consultas SQL depende de múltiples factores, entre ellos el modelo de la base de datos, los índices disponibles y el tipo de información que se va a recuperar. La mejor manera de mantener un registro de los que está pasando con sus consultas es analizar los planes de ejecución. ¿Ok? Producida por el optimizador. Se puede utilizar para experimentar y encontrar una mejor solución, que es lo que estamos haciendo. O sea, vemos el plan de ejecución y decimos, no, vamos a ver si le podemos bajar ese costo. ¿Por qué el costo? Porque Oracle, los motores de bases de datos utilizan ciertos parámetros o ciertas métricas. Son métricas que ellos utilizan para medir el rendimiento. No todos los motores de bases de datos basan su rendimiento en una métrica de costo. Oracle utiliza el costo como métrica principal para darnos un indicador de si la consulta es óptima o no. O sea, nos está diciendo, esta consulta le está saliendo muy cara, ¿verdad? Entonces,
a partir de ahí, nosotros podemos tratar de bajar ese costo. ¿Ok? Muy bien. Comentario. Case versus decode. Bueno, para ser honesto, yo no estoy viendo, no vi el case en lenguaje, sí vi el decode, pero hay que verlo. Hay una tabla que se llama location era. No, regiones. Es una tabla pequeñita. Esta que está acá. Tiene la región ID y el nombre. Entonces yo puedo hacer una select asterisco from regions. Entonces me dice 1 Europa, 2 Américas, 3 Asia y la 4 es, no sé, África Media, África del Este, del Medio Oeste, no sé. África y Medio Este. 1, 2, 3, 4. Entonces, yo puedo hacer acá un decode, ¿cierto? Yo puedo hacer select. Tenemos este asterisco. Vamos a hacer select la región ID, ¿verdad? Y puedo hacer la región name, coma, decode, región ID. Esto es como un case, o sea, yo diría que es como un if, pero no es un if porque tiene varias alternativas, entonces en realidad es un case. Si la región ID es 1, entonces vamos a escribir, híjole, entonces continente europeo. ¿Ok? ¿Sí? Si es un 2, continente americano. Y si no, pongámosle aquí otro. El else, ¿verdad? Hay que poner el else. ¿Sí? Entonces, y lo corremos. Y ahí está. Entonces, si es un 1, es Europa, dice continente europeo. Si es un 2, dice Américas y dice continente americano. Ese es un decode. Ahora bien, para que no me salga ese nombre tan largo y tan feo, yo le puedo poner un alias. Le puedo poner acá leyenda. Leyendas del pasado. Leyenda, ¿ok? Y le damos acá. Y ahí está, bonito. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo tienen? Se los paso. Code. Vamos a pasarlo. El decode, ¿verdad? Ahí se los pasé. Entonces noten cómo yo puedo yo puedo hacer un decoder.
El case es similar. El case es sacamos la región y el nombre y le ponemos case región ID y aquí le decimos when 1 then y le vamos a poner esta leyendita que está acá, ¿sí? Y la copiamos. Eso se utiliza mucho para consultas más o menos complejas. When 2 then continente americano. ¿Sí? Y aquí le decimos, ups, me voy a quedar sin casa, else, y le ponemos acá no me acuerdo si llevaba el de, vamos a hacerlo así, otro. Lo que sí sé es que se cierra con un end, ¿verdad? En Oracle siempre esto hay que cerrarlo así. Ah, y también se le puede poner un sobrenombre. Sí, también se le puede poner un sobrenombre. Creo que aquí debería llevar un punto y coma. Ok. Entonces, este sería un case. No recuerdo. Creo que no lleva punto y coma. Bien. ¿Lo ven? Ahora, lo que hay que ver es si son iguales. Son iguales. Porque en realidad el decode, estoy haciendo una mezcla aquí. El decode en realidad se comporta como un case, pero a veces podemos pensar que para qué usar el decode si podemos usar directamente el case, ¿verdad? Entonces, en realidad un decode, uno dice a veces, yo decía, es un if, pero no es un if, porque uno lo ve como un if anidado, pero digamos que más bien es como un case. ¿Verdad? Y bueno, yo puedo tenerlo anidado, ¿cierto? Porque si se fijan acá donde dice esto dice que especialmente donde están involucrados decode anidados, ¿sí? O sea, yo puedo tener acá decode dentro de decode, dentro de decode, dentro de decode. Y puedo tener case dentro de case, dentro de case, dentro de case. Y puedo tener decode dentro de case. ¿Sí? Ahora bien, no sé si puedo tener case dentro de decode, pero sí sé que puedo tener decode dentro de case. Ahora, ambos dan el mismo resultado. Veamos los planes de ejecución. 4, 3, 6, ¿verdad? Dice que la tabla es accesada a full, la tabla de regiones. Y aquí me da igual. Me dice que da 6 y que la tabla es accesada a full. Entonces, no hay diferencia en los planes de ejecución. ¿Sí? Una de las cosas que dice acá la teoría es que es por legibilidad. Dice que utiliza la instrucción que dice en lugar de decode, especialmente donde no anidados, porque aumenta la legibilidad de la consulta inmensamente. Sí, pero más que la legibilidad, nos interesaría saber
en algunos casos, si es posible lograr una mejora en el rendimiento. Tal vez en vez de usar decode, podríamos pensar en usar case. Y eso nos podría traer algunos beneficios. Bueno, vamos a tomar el receso. Yo voy a prepararme porque se avecina un aguacero muy fuerte. Tomémonos los 15 minutitos y ahorita estamos de regreso. Vamos a ver cómo anda esa asistencia hoy. Más o menos, más o menos. ¿Está bien? 15 minutos.